Hola, bienvenidos al canal Conexión Eslava. Me llamo Lina y hoy yo tengo un vídeo muy interesante. Normalmente yo les cuento algo sobre la cultura rusa, sobre las tradiciones, pero esta vez yo no voy a hablar sobre las tradiciones porque nosotros vamos a visitar uno de los negocios más grandes en la esfera de los libros, a una librería, porque mi hermana me regaló una tarjeta, regaló hace, no sé, 2 meses y esta vez yo quiero finalmente usarla y comprar unos libros. Pero ¿para qué yo hago este vídeo? Pues la primera razón está clara. Yo quiero comprar un libro nuevo o dos libros, no sé. Y la segunda razón es que yo quiero mostrarles cómo está entrelazada la cultura española, la cultura hispana, ¿vale? En general, y la cultura rusa. ¿Qué influencia tienen los autores hispanos en nuestra literatura, en nuestra cultura en general? Porque voy a hablar también sobre las canciones. Sí, y pues esta vez yo tengo 10.000, 1.000 rublos solamente, que equivale a 3 13 dólares o 15, no sé, voy a ver las divisas, pero es algo así. Pues los libros aquí en Rusia no son tan caros, a decir verdad, pero si vamos a las librerías presenciales, claro que son caros. Pero hay otras opciones, por supuesto, puedes comprarlo en línea, un libro nuevo va a costar, no sé, 3 o 4 dólares, y si no te importa cuándo fue hecho, pues puedes comprarlo en las librerías de segunda mano. No hay ningún problema, son de buena calidad. La verdad es que la librería está cerca, está en 3 paradas de autobús, y mientras yo voy yo quiero mostrarles algo muy interesante. Como ven, pues aquí no ven, ¿vale? Pero aquí, pues, ¿qué pasa con el suelo ahora en Rusia y en Moscú? Especialmente, no sé cómo en toda Rusia, pero eso no es la nieve. Como ven, como hace bastante calor para no ver la nieve, pero se ve como la nieve. ¿Qué es esto? Como ven, es blanco y está cubriendo todo el suelo y también volando en el aire. Sí, no son moscas, solamente es esta cosa. La verdad es que parece un poquito peligroso si lo veis por primera vez, pero es solamente el árbol que florece ahora y vemos el resultado del florecimiento. Voy aquí a escribir el nombre del árbol y adjuntar una foto. Pero la verdad es que sí, no es peligroso solamente en la situación si no tienes alergia. Pues yo no tengo, por eso me siento normal. Pero ellos pueden molestar a los automovilistas porque están en los motores, no sé cómo funcionan los autos, pero pueden molestar, ¿vale? Pero si hablamos de los peatones, nada más, no les molesta si no tienen alergia. Acabamos de llegar a la librería sin alergia. Se llama Chitai Gorod, que pues coincide con el nombre del barrio del que hablé hace, no sé, 3 vídeos, que se llama Kitai Gorod, que se traduce como Chinatown, pero si hablamos de Chitai Gorod se llama como Ley Ciudad, Ciudad de Bel Air. Entramos y vemos muchos libros nuevos y los dulces, pero eso no nos importan las estanterías con la literatura mundial. Pues ahora voy a hablar en voz baja y escribir aquí los subtítulos si los necesitan. Pues estamos junto a las estanterías con la literatura extranjera y os voy a mostrar que yo encontré. Y en esta serie nosotros, por supuesto, empezamos con Cervantes, un libro muy grande. La verdad es que yo no he leído a Don Quijote, a Quijote de la Mancha todavía, pues he leído solamente unas partes en ruso, en español, en todas las lenguas que yo sé, pero no he leído todo y yo quiero hacerlo porque yo sé cómo Cervantes influyó en la literatura mundial, incluso rusa. Por eso considero que es uno de los retos más importantes en este año, pero todavía no he leído todo. Pero en esta serie gigante solamente Cervantes está presente, nada más. Pasamos a la siguiente serie que tiene más libros en su colección
y la considero como la mejor y la más bonita. Pues todo está puesto en el orden alfabético y es solamente la tercera letra del alfabeto ruso. Y ya he encontrado las ilusiones del doctor Faustino escritos por Juan Valera. Nunca he oído decir verdad, pero la descripción aquí dice que es como el Turgenev español y a mí me gusta el Turgenev, las obras de Turgenev, por eso es una descripción, una recomendación elocuente para mí. No sé si voy a comprar, voy a decirlo en los finales del vídeo. Pasamos a la serie más amplia que tenemos en el mercado ruso de los libros. Tiene dos variantes, tapa blanda y tapa dura. Y en tapa dura, vale, la colección es mucho menor, pero hay solo un libro, es Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Pero la verdad es que, o sea, que en esta serie, en tapa dura, podemos encontrar también a otras sus obras, pero la mayor parte de los libros aquí son como Remarque o algunos autores británicos, pues no mucho. Pues como yo he dicho, en tapa blanda hay más variantes, no solo Cien años de soledad, también hay El amor en los tiempos de Calera, pero ahora no. Y he encontrado solamente dos libros más, que son El coronel no tiene nadie quien le escriba y Del amor de otros demonios. He leído ambos libros en ruso, por eso un día voy a leerlos en español. Y el cuarto autor al que encontramos ahora en esta librería es Carlos Luis Zafón, La sombra del viento. He oído de él, pero nunca he leído, a decir verdad. No sé si quiero hacerlo en el futuro próximo, porque tengo muchos planes ya en literatura y en el cine, pero si tienen algunas recomendaciones acerca de sus libros, de su obra, o les gustó, por ejemplo, La sombra de alguien, pueden escribirlo en los comentarios. Pues voy a esperarlo. Si te gusta este contenido y te está aportando valor, puedes apoyar el canal invitándome a un café y escaneando este código. Te lo dejo para unos segundos por si quieres hacerlo. Y si lo hiciste de verdad, muchas gracias. Ahora sí, continuamos con el vídeo. Pasamos a la siguiente serie, que no es tan amplia, pero también es accesible. Es también no muy costosa, no muy cara. Se llama La literatura mundial y es tapa dura. Y yo os mentí sobre Juan Rulfo y su Pedro Páramo, porque he encontrado aquí Pedro Páramo en ruso, por supuesto. Lo he leído en español, pero aquí hay no solo Pedro Páramo, sino también El llano en llamas. Pero pues, esa obra no he leído. No sé si voy a hacerlo en el futuro próximo, porque como yo he dicho, ya tengo bastante planes. Y aquí hay una mezcla de ediciones y es difícil encontrar algo. Esperaba encontrar a Isabel Allende porque aquí hay muchos libros, siempre había muchos libros de Isabel Allende, pero encontré a otro autor de España, que es Arturo Pérez Reverte, dos libros. Uno es La isla de la mujer dormida y otro es Fatalista. El Fatalista, no sé. Nunca he oído sobre de estas novelas. La verdad es que he oído, por supuesto, de Arturo Pérez Reverte, he leído unos artículos, unos ensayos que él escribió, pero no sus novelas. No estoy preparada para su lenguaje, porque a mí me gusta su lenguaje, pero es bastante sofisticado para mí. Mientras yo trataba de poner todo en orden, yo vi que hay otro autor hispanohablante, no sé de dónde es, porque aquí está escrito que es Barcelona y vale, es de España, pero puede ser que no es español. Es Albert Sánchez Pinyol, se llama El Vencido, Barcelona, 1714. Nunca he oído sobre este autor, la verdad. Es el autor contemporáneo, como yo veo de las opiniones aquí, porque lo comenta Arturo Pérez Reverte. Claro que es el autor contemporáneo. Y no sé, nunca he oído del autor, de la obra. Por eso, como siempre, pueden escribir en los comentarios si les gustó y algo de su argumento de la trama, porque parece ser un libro, una obra bélica. A mí
Vale, los puedo leer, pero no en tantas cantidades como aparecen aquí. Y también hay otra. Se llama La piel fría. El piel fría. No lo recuerdo. Y finalmente la poesía, hay solo una estantería con los autores rusos y extranjeros. Detrás de mí está la estantería con los libros de la poesía y la mayor parte aquí son los autores rusos. Claro que estamos en Rusia, los autores aquí deben ser rusos, pero en cuanto a los autores extranjeros hay pocos. Por ejemplo, Shakespeare, Homero y también Dante Alighieri con la Comedia Divina y nada más. No sé, yo esperaba ver por lo menos a Lorca y ya no esperaba ver a los autores de la América Latina, decir verdad, porque con tantos problemas con la prosa, pues en la poesía será difícil encontrarlos, pero sí, no sé. Hay una reducción de los autores españoles traducidos ahora en esta librería. Claro que no, no en toda Rusia, porque en línea puedes encontrar todo. Pero si eres nativo y quieres estudiar español, que o pues en nivel más alto y no quieres leer las traducciones, ¿qué puedes hacer? La verdad es que en la librería presencial puedes hacer nada, casi nada, porque en original aquí hay pocos libros, hay muchos libros en inglés, hay pocos libros en otras lenguas, como uno o dos, y vamos a ver qué está presente ahora en esta librería. Pero como he dicho, en línea puedes encontrar mucho más y, por ejemplo, comprar los libros de segunda mano también es una opción bastante buena. Es, como siempre, 100 años de soledad. Hay en diferentes series, está presente en diferentes series, en ruso, en español, pero aquí solamente en uno, ¿vale? Que se llama, no sé cómo se llama esa serie. No tiene nombre. No tiene el nombre. Pero es la serie rusa porque está imprenta y pues la imprimieron en San Petersburgo. Y la segunda es en tapa dura. Se llaman los cuentos españoles. Son de Becker, si yo no me equivoco. No. Pues aquí habían antes los cuentos de Becker. Y ahora no. Pues es una mezcla para los que solamente empiezan a estudiar español. Son como originales, no adaptados, pero más fáciles que los libros de Becker. He encontrado un libro más en esta serie. Es Miguel de Unamuno. Vale, la serie de la que hablé a los principios. Sí, La Niebla. He leído unas partes, pero no todo. Pero me gusta mucho cómo está hecho, la tapa. Es muy bonita. A mí me gustan siempre las tapas de esta serie porque quiero comprar, por ejemplo, a Golem. No sé, por fin decidí comprar los libros que no podría leer en la lengua original y no puedo leer en alemán. Por eso es Golem y también ven cómo está hecho. Me parece muy bonito. Ya compré todo y me di cuenta de que no había hablado de esos lazos entre Rusia y los países hispanohablantes. Primero, Cervantes. Pero, como yo he dicho, Cervantes influyó en toda la literatura mundial. Pero nosotros si nosotros hablamos de la literatura moderna, contemporánea, más actual para hoy día, pues claro que en Rusia traducían mucho a Lorca, Federico García Lorca, y también a los autores de Chile, como Pablo Neruda, Gabriela Mistral, pero se puede encontrar también esos libros, esas traducciones en las librerías de segunda mano, pero no en las librerías donde todos los libros son nuevos. Pero claro que influye muchísimo en esta generación soviética, en muchas generaciones soviéticas, y también tenemos algunas canciones relacionadas, por ejemplo, con la obra de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, B2, tienen un libro, tienen una canción, El coronel no tiene nada que le escriba. Por eso podemos decir que, claro, que Rusia y el mundo hispanohablante están entrelazados. Y antes de terminar,
Si te interesa la cultura eslava, su idioma y quieres conectar con personas reales, puedes descargar la app Latislava escaneando este código QR. Ahí puedes conocer a chicas eslavas que quieren aprender y practicar español contigo. Si ya lo hiciste, te veo ahí. Bueno, esto es todo. Ojalá les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios qué detalles han encontrado en la literatura hispana que están relacionados con la literatura rusa, con la influencia rusa. Por ejemplo, Tolstoy, Chekhov, todo eso. Me gustaría saberlo. Nos vemos. Hasta luego.